¿Qué tal, doctores, doctoras? Como siempre, es un gusto. Vamos a hacer la parte del repaso de ginecología que se ha planteado. Por lo menos la primera parte hoy, que lo vamos a enfocar, como ya han ido manejando, bueno, al menos los repasos con mi persona, en hacer los casos clínicos selectos, ¿no? Se va a poner los casos, se va a plantear cómo abordar ese tipo de preguntas. Son aproximadamente 9 temas de ginecología que son bastante rentables de estudiar y que sí o sí tienen que saber a miras del examen en ya prácticamente menos de medio mes, ¿no? Muy bien, podemos empezar. Cualquier duda, consulta, lo pueden colocar en el chat o en presencial pueden levantar la mano, no hay problema. Ya, muy bien. Ginecología. Bueno, vamos a ir con el tema de menorreas. Paciente 26 años con amenorrea primaria, desarrollo mamario normal, con escaso vello púbico y axilar, tiene informe de un cariotipo XY. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, cuando tú tienes un caso como el que está ahí escrito, sí o sí tienes que empezar a diferenciar. El término amenorrea se va a definir en primaria y secundaria. Y tienes que saber 3 cosas. Primero, ¿qué tipo de amenorrea es? Porque eso te va a ayudar con su etiología. ¿A qué nivel está la alteración? Y el nombre de la patología que explica todo eso. Mínimo te van a preguntar eso. Tratamiento en amenorrea casi no te preguntan. Pero esto sí o sí tienes que manejar. Muy bien, ya pueden plantear sus diferenciales, como han mencionado, igual en el chat pueden plantearlo. Entonces yo les propongo algo, ¿no? Ustedes ya tienen el tema de los primings, eso ya lo tienen. Tienen que acordarse cuando ustedes revisen lo de amenorrea, y obviamente acá se pone, ¿no?, que es el cese de la menstruación. Si es primaria, quiere decir que la mujer nunca ha menstruado en su vida, o sea, no ha tenido menarquia. Y tú a los 13 años, si es que no tiene caracteres sexuales, puedes hacer el diagnóstico. Pero si ya tiene caracteres sexuales presentes, la lógica es, si ya tiene caracteres, tiene hormonas. Y si ya tiene hormonas, probablemente en algún momento va a menstruar. Le das unos 2 años más, hasta los 15. En secundaria, generalmente, si es regular, 3 meses sin ver regla. Si es irregular, ¿y qué era irregular? Que de mes a mes varíe más de 7 días la fecha de inicio de su regla. Si es irregular, 6 meses de amenorrea. Y algunos colocan que si tiene oligomenorrea o tiene SOP, menos de 9 meses, o que su regla aparezca durante todo el año, un promedio de menos de 9 meses. O sea, que vean 9 ciclos en todo un año, cosa que es bajo, ¿no? Porque la mayoría de mujeres ve 11, 12, inclusive hasta 13 ciclos ovulatorios. Estas mujeres con oligomenorrea ven menos de 9 ciclos en todo un año. Eso también es otro concepto para amenorrea secundaria. Y dependiendo del lugar donde está, puedes ver si es primer compartimento, aparato reproductor, ovario y el eje hipotálamo-hipófisis. Ahí está dividido. Ese cuadro abarca todas las causas más preguntadas de amenorrea. Las que están en negrito en algún momento las han preguntado o son tentativas de preguntar. Y bueno, eso. Ya conocen este algoritmo bastante. Lo que les voy a proponer es ver este siguiente algoritmo de acá. ¿Ya? Lo vamos a acercar obviamente porque no se ve muy bien, pero cuando la paciente acude por amenorrea primaria, yo les voy a leer para que lo puedan ir apuntando algunos datos principales. Cuando la mujer o la paciente acude por amenorrea primaria, obviamente lo primero que haces, igual está en tu priming anterior, es hacer examen físico, porque tienes que ver los caracteres sexuales secundarios. Igual pides beta-HCG, igualito que en la secundaria, se pide beta-HCG, porque si sale positivo es embarazo. Si está negativo, evalúas caracteres secundarios, como les mencioné. Si no tiene menarquia a los 13 años y no tiene caracteres sexuales secundarios, tú entiendes que no hay componente estrogénico suficiente para tener caracteres sexuales. ¿Y qué significa eso? Que sus mamas están en estadio 1 de Tanner, no ha llegado a estadio 2. ¿Cuál era el estadio 2? Claro, el botón o el montículo mamario, ¿no? Que es
marca el inicio de la pubertad. Y el vello púbico que está en estadio 2 o estadio 3 de Tanner, se está localizado, ni siquiera es muy rizado, es un vello liso. Ni siquiera llega a muslos, a eso se refiere con vello estadio 2 y 3 de Tanner. No llega ni siquiera a muslos, está localizado en la parte del pubis y es bastante liso. Ahí le pides analítica de FSH. ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Si no tiene hormonas, por lo tanto tienes que ver si es que el ovario o la hipófisis y el hipotálamo están mal. Lo más fácil de evaluar primero es el ovario, porque estás yendo hacia el último punto que produce las hormonas, que es el ovario. Hay que ver si ese está mal. El que produce estrógeno y progesterona, ahí hay que estudiarlo, FSH. Si la FSH está más de 20, en algunos países más de 20, para nuestras preguntas de examen le ponen algunos más de 40, ¿ya? Le llamas, ¿cómo se llama esto? Cuando hay bajo estrógeno y progestágeno, se llama hipogonadismo. Y si la FSH y LH están elevadas, se llama hipergonadotrópico. Entonces es un hipogonadismo hipergonadotrópico. Analizas los cromosomas. Acá ves cariotipo, pregunta de examen. Entras a ver cariotipo en esta parte. Si es 46XX, lo más probable es que sea una disfunción ovárica. Puede ser una disgenesia gonadal pura, por ejemplo, cuando es 46XX. Ahí puedes pedir, si quieres ver prolactina o estradiol. Si la prolactina está normal y el estradiol está bajo, ya confirmas que es una insuficiencia ovárica primaria. Porque acuérdate que la prolactina y el estradiol se bloquean mutuamente, no dejan interactuar uno con otro con su receptor. ¿Ya? Bueno, tienes que sí o sí fijarte cómo está la prolactina, porque puede ser que la paciente esté con hiperprolactinemia y esté bloqueando al estrógeno. Y tal vez sí hay estrógeno, pero está bloqueado. Entonces, bien importante esta capita acá. Ya, si tú consideraste que la prolactina está normal y el estradiol está bajo, insuficiencia ovárica primaria, que mayormente le llaman disgenesia gonadal pura. Es uno de esos casos cuando es 46XX, que es cuando el ovario no se forma bien y salen los ovarios estricos, los ovarios en cinta le llaman, ¿no? No están bien desarrollados. Si es 45X0, la forma más común de Turner. Y si es 46XY, es disgenesia gonadal o también llamada síndrome de Sawyer, ¿no? La otra disgenesia gonadal, ¿no? 46XY o síndrome de Sawyer. Cuando el cariotipo es masculino, es síndrome de Sawyer. Cuando el cariotipo es femenino, es disgenesia gonadal pura. Ojo, si tenían dudas en eso. Ahora, si la FSH está menos de 5 o está normal, ¿por qué estaría menos de 5? Porque está suprimida de... Si yo estoy pensando que no hay estrógeno ni progestágeno, entonces descarto eso. Si el FSH estaba menos de 5, siempre tiene dos causas. O que esté suprimida por estrógeno y progestágeno, pero esto ya la descarto porque no tengo estrógeno y progestágeno, porque mi paciente no tiene signos ni caracteres sexuales secundarios. Me voy a la parte de pensar en que no hay estímulo por parte de la GnRH. Entonces a eso se le llama hipogonadismo, porque tengo estrógeno y progestágeno bajo, y como el FSH está baja, hipogonadotrópico. Hipogonadismo hipogonadotrópico. Y acá también a veces puede estar metida la prolactina. Siempre consideren la prolactina dentro de sus diferenciales. Mira, si prolactina está más de 50, ¿y qué te van a decir? Generalmente son tumores hipofisiarios, o sea, prolactinomas. ¿Qué te van a mencionar? Paciente con cefalea, paciente con deterioro de la visión, paciente con galactorrea. Y va a haber pérdida del campo visual. ¿Qué campo visual se afecta? Los adenomas hipofisiarios comprimen el quiasma. ¿Y qué campo afectan? Hay una hemianopsia bitemporal. Clásico. Ya. Pérdida de campo visual, disminución de la agudeza, y consideras eso, le haces otros estudios, TSH, estradiol, repites prolactina, confirmas, ¿no? Pero acá tienes que hacer resonancia de la silla turca. Pregunta de examen también. Resonancia de la silla turca para confirmar. Si hay una masa hipofisiaria, adenoma hipofisiario, listo. Ahora, si la prolactina está normal, que es la mayoría de casos que te proponen, y te dicen mujer con pérdida de peso o con trastorno alimentario, se ve al espejo y se ve con sobrepeso, se ve obesa y realmente está muy delgada, pero hay una dismorfofobia,
un trastorno de su visualización de su cuerpo, ¿no? Entonces, eso puede ser anorexia, inclusive bulimia, o cuando hacen ejercicios de alto rendimiento, atletas, ¿no? Se vino a la maratón de Lima y empezó con amenorrea. Entonces, son estos casos. Estrés psicológico excesivo, ahorita seguro varias de las doctoras por el examen. Enfermedad crónica, IMC menos de 20, bajo peso. Considera disfunción hipotalámica. Y ahí puede ser amenorrea hipotalámica funcional. Si, por ejemplo, te dicen sentido del olfato disminuido, hiposmia o anosmia, a ese ya. Ceguera, desde primaria ya sabían, ceguera de colores, pérdida de audición, calman. Mira, pueden ponerte que está aunado a pérdida de audición y tú te rayas buscando otros síndromes. Calman te hace ceguera de colores y pérdida de audición, aparte de la hiposmia y anosmia. Anótalo. ¿Qué gen está asociado? CAL1. CAL1. Anteriormente así se llamaba, ahora le dicen ANOS1, porque produce la anosmia. Después de evaluar las causas, ya ahí pues, si descartas todo, ya entra hipotiroidismo, hiperplasia suprarrenal congénita, retraso de la pubertad constitucional. Ya son otros acápites que lo vemos en el banqueo. Muy bien, esa es la parte de amenorrea primaria. Cuando a los 13 años la diagnosticas porque no tiene caracteres sexuales secundarios. Si te vas a la parte que sí tiene caracteres sexuales secundarios, tienes mamas en estadio ya 2, 3, 4 de Turner, vello púbico en estadio 2, 3, 4 de Turner. Ahí tú piensas, tengo hormonas. Entonces, hipotálamo, hipófisis y ovarios deben estar bien porque llego a producir hormonas, porque tengo mis caracteres sexuales. El canal debe estar mal. Ecografía pélvica. Si el útero está presente y te vienen a contar dolor abdominal bajo, lumbalgia en un adolescente, estreñimiento crónico por compresión, retención de orina, tú tienes que ver que están obstruyendo anatómicamente algo. Si te dicen en el examen físico, ahí vas a diferenciar vagina acortada, sin cuello palpable, no logras palpar el cuello, tabique vaginal transverso. Ahora, si te dicen protrusión azul, un bulto en el introito vaginal, o como le llaman, hematocolpos, himen imperforado. Y cuando es útero ausente, ya sabes que cuando falta un órgano probablemente es un problema genético, anomalías cromosómicas. Si es 46XY, síndrome de insensibilidad a los andrógenos, o como ustedes le llaman, síndrome de Morris. Y si es 46XX, agenesia mülleriana o síndrome de Rokitansky. Entonces, este algoritmo bonito, espero hayan apuntado esas cosas importantes, les sirve mucho para poder estudiar el tema de amenorrea, sobre todo enfocado en los casos clínicos. A ver, me están preguntando en el chat, doctor, en la parte de hipogonadismo hipergonadotrópico, ¿puede volver a explicar? Mira, la parte de hipogonadismo, cuando tú hablas de hipogonadismo, hablas de que la gónada no produce hormonas por hipogonadismo, no produce estrógeno ni progestágeno, hipogonadismo. Y si está hipergonadotrópico es porque la hipófisis la está tratando de estimular, aumentando el FSH para que despierte. Es hipogonadismo hipergonadotrófico. A eso se refiere. Muy bien, veamos los casitos a ver si se ha entendido eso. Paciente de 22 años que acude por presentar amenorrea primaria, al examen busto desarrollado, ausencia de vello púbico y axilar, vagina ausente, a la ecografía no se encuentra útero. ¿Qué sería? Con respecto al tema de las imágenes, quiero atención al 100%. Eso es netamente de esta clase. Apunten lo que se les está mencionando. No son nuevos primings ni nada de eso. Busto desarrollado, ausencia de vello púbico axilar y no hay útero. ¿Qué es? Ya, es un problema cromosómico, pero no es Rokitansky. Es Morris. Mira las palabras claves de Morris. Hay busto desarrollado, ausencia de vello púbico y axilar y vagina ausente y no hay útero. ¿Cuál es la diferencia con Rokitansky? Rokitansky, uno, el cariotipo obviamente, ¿no? Pero Rokitansky, ya,
puede tener la primera parte, los 2 tercios inferiores, porque lo que no se forma es el tercio superior. Pero Rokitansky no te tiene nada que ver con el vello púbico ni axilar. Su nivel de testosterona y su actuar de la testosterona en el receptor, en el Rokitansky, es normal. Porque en el Morris lo que pasa es que el receptor de testosterona, de andrógenos, está disminuido. Por eso hay como una resistencia, que es lo mismo que decir insensibilidad a los andrógenos. Podrá tener su testosterona volando, Morris, pero no actúa. Por eso no tiene vello púbico ni axilar. Porque las mujeres tienen andrógenos justamente para eso, para su vello púbico, su vello axilar. Rokitansky sí tiene sus andrógenos normales. Lo que no tiene Rokitansky es que los conductos de Müller no se han diferenciado. Y ahí no tiene trompas, no tiene útero, no tiene tercio superior de la vagina. Y su cariotipo, como bien dijeron, es 46XX, es una mujer. En cambio, Morris es 46XY. Pero su problema está en el cromosoma X. Ese cromosoma X, su gen SRY, no está funcionando. Y su receptor de testosterona no está activo. Ojo, por si acaso en esta parte. La única diferencia que podría plantearles aquí entre esos dos es el cariotipo, así para ser 100% estrictos. Pero para temas de examen, sin vello púbico y sin axilar, Morris siempre. Y que te mencionen cariotipo 46XX, agenesia mülleriana, ahí te quedas. Sí o sí te lo tienen que mencionar. Sigamos, ahí van a ver casitos. Adolescente de 13 años ingresa a emergencia por retención urinaria, síntoma de obstrucción anatómica de la orina. Historia de amenorrea, dolor cíclico, masa abdominal palpable. Himen imperforado. La idea de estos repasos es que tú ya veas el enunciado, olvídate las alternativas, porque son preguntas que no puedes fallar. Amenorrea es un tema que no puedes fallar en gineco. Se hace engorroso cuando no lo comprendes bien, cuando lo tratas de memorizar, porque son infinidad de patologías. Pero mira, retención urinaria en adolescente, de frente ya sabías que era himen imperforado. En todo el algoritmo, ¿quién te habla de obstrucción anatómica? Himen imperforado. O tabique, ¿no? Tabique podría ser. Tabique podría ser, pero nunca han preguntado tabique, así que tranquilidad. Pero ya saben, ¿qué te van a decir cuando quieran preguntar tabique? La vagina cortada y no se palpa el cuello. Mira, tabique vaginal transverso. Vagina cortada y sin cuello palpable. Y acá, protrusión azul en el introito vaginal. Se va a ver de color azul. La sangre ya degradada se ve de color azul. Cuando se acumula en la vagina, hematocolpos. Cuando se acumula en el útero, hematometra. En Morris no hay vello axilar ni vello púbico. Te lo ponen así. No hay vello axilar ni vello púbico porque no hay efecto de los andrógenos. En la agenesia mülleriana por el cariotipo. Y miren algo, si vas más allá, en realidad las dos tienen caracteres sexuales secundarios normales. Pero Morris nunca va a llegar a ser, eso es teórico, nunca va a llegar a desarrollar al 100%. Porque su cariotipo es XY. No es que produzca estrógenos en alta cantidad como las mujeres. En cambio, Rokitansky sí podría tener fenotipo femenino, pero bastante desarrollado. El tema es que en esa pregunta del examen te ponen busto desarrollado, no dicen hasta qué etapa de Tanner, porque yo digo busto desarrollado hasta Tanner 2, Tanner 3 o Tanner 5, ¿no? Falta ese dato. Entonces ya no me rayo ahí, porque una buena pregunta te diría hasta qué estadio de Tanner, porque Morris llega hasta estadio 2, 3, no te llega a 4 ni a 5. Rokitansky te puede llegar a 4 y a 5 porque Rokitansky sí tiene sus ovarios. Lo que no tiene es útero. Pero sí tiene sus ovarios y se produce sus hormonas. Y como es mujer, cariotipo 46XX, puede desarrollarse como mujer. Ojo. Para que vean cómo a veces las preguntas ahí te ponen cositas para rayarte, pero tú, ausencia de vello púbico y axilar, pum, le das a Morris. A ver, siguiente. Una madre trae a consulta a su hija de 16 años por retraso en la menarquia. Al examen, talla 1,45 m, cuello ancho, vello púbico y mama en estadio 1 de Tanner. Se tiene infantilismo sexual, pezones mamarios separados.
Talla, bueno, 1,45 m. ¿Pero qué es? Cuello ancho, cuello alado, linfedema, cardiopatía. Son datos de Turnercito, ¿verdad? Turner. Su cariotipo es 45X0. Y el segundo más común es mosaico. Mosaico. Mujer de 16 años derivada del consultorio de ginecología por el otorrinolaringólogo. ¿Por qué el otorrino acá? Debido a ausencia de menstruación, dificultad para percibir y diferenciar olores. También lo puede mandar por pérdida de la audición, por si acaso. Presión y frecuencia cardíaca normal, falta de desarrollo mamario, entonces hay hipogonadismo. Poco vello púbico y axilar tiene, pero poco, si tiene sus andrógenos. Ecografía, presencia de útero, ovarios y resto normal. Entonces hay un hipogonadismo, pero la FSH y la LH están bajas. Es un hipogonadismo hipogonadotrópico, con cariotipo normal XX. ¿Qué es? Calman. Con su anosmia o hiposmia, calman. Hipoacusia. Ceguera para los colores, también te puedo decir. Mujer de 18 años presenta amenorrea primaria, talla normal, fenotipo femenino con ausencia de desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Mira, no tiene desarrollo de caracteres. A los 13 debiste diagnosticarla, pero bueno, te llegó a los 18. Genitales externos de aspecto infantil y genitales internos de aspecto hipoplásico. Cariotipo 46XX, FSH y LH muy elevadas. ¿Qué es? Claro, es un hipogonadismo porque sus gónadas no han producido estrógeno ni progestágeno, por eso no tiene genitales desarrollados. Es hipogonadismo, pero la FSH y LH están elevadas, hipergonadotrópico. ¿Qué me falta ahí? Ver su cariotipo, 46XX. Es disgenesia gonadal pura. Disgenesia gonadal pura. Ya, ese es. Ahora, si te vas al otro lado de la amenorrea secundaria, que es un poquito más fácil, igualito quiero que entres en el concepto siempre, y yo les digo que cuando hagan su pregunta de amenorrea, hagan su cuadrito de su eje al costado. Cuando les pregunten sobre todo en qué lugar está la amenorrea, háganlo. No peguen de soberbia, porque a veces te puedes confundir. Entonces, acuérdate que el hipotálamo produce GnRH, este estimula la hipófisis que produce la FSH y LH, y llega hasta el ovario, y el ovario produce progestágenos y estrógenos hacia el útero para que al final haya la menstruación. Lógico. Este es el primer nivel, este es el segundo nivel, este es el tercer nivel y este es el cuarto nivel. Y tú, cuando empieces a hacer el algoritmo de amenorrea, primero te vas por las causas más frecuentes, pero cuando vas algoritmo por algoritmo, empiezas desde acá abajo hacia arriba. Entonces, antes de ver el algoritmo, ¿cómo es que estudias el canal? ¿Cómo estudias el canal? Yo lo que quiero ver es si está permeable. Y para ver si está permeable es que la paciente menstrue. ¿Y cómo llega a menstruar? Dándole hormonas. ¿Qué hormonas? Etinilestradiol con progestágeno. ¿Y qué es eso? Anticonceptivos. Entonces, tú le das anticonceptivos a esta paciente y si con anticonceptivos menstrua, lo voy a poner acá arriba. Si con anticonceptivos menstrua, ¿qué quiere decir? Que su canal está bien. Lo que le faltaba eran hormonas, pero el canal está permeable. Tengo que seguir estudiando para arriba. Por eso te digo, tú haces por las causas frecuentes. Eso ahorita lo vamos a ver en el algoritmo que sigue. Ahora quiero el planteamiento por sectores, por compartimentos. Pero en amenorrea secundaria sí empiezas por la causa más frecuente, que es embarazo. Ya lo vamos a ver más adelante, tranqui. Ya pasando eso, cuando te preguntan en qué nivel está el problema, tienes que ser así. Das anticonceptivos orales combinados. Si menstrua, el problema es más arriba. Pero si no menstrua, tu problema era el canal, sí o sí. Ahora, ¿cuál es la lógica? Ir al parte 2 para ver cómo está gónadas. ¿Qué te dije que tenías que hacer? FSH y LH. Si FSH está muy alto, sí es problema de la gónada, porque la están estimulando y no responde. Pero si están normales o bajos, es problema más arriba. Tercer nivel o cuarto nivel. Y ahí puedes verlo con la GnRH. Ya sea dosándolo o ya sea haciendo una prueba de estimulación con ella. Lo más frecuente ahorita es dosándolo. Antes hacían pruebas de estimulación, pero ahorita se puede dosar.
Si la GNRH está baja o alta. Si está alta, ¿qué quiere decir? Que el hipotálamo está funcionando, la produce, pero quiere estimular a la hipófisis y la hipófisis no se despierta. Entonces, problema de hipófisis 3. Pero si está baja, hipotálamo no la produce, problema de hipotálamo. Entonces, siempre tienes que analizar las cosas así. Y eso estaba en tu priming, ¿no? En tu priming está 1 por 1. Todo eso que he razonado ahorita un momentito, que yo sé que ya puede sonar un poco repetitivo y quizás ya te lo sabes de memoria, pero de todas maneras, nunca está de más que lo tengas siempre a un costado, sobre todo cuando tienes este tipo de preguntas, porque estos son los tipos de preguntas que sí o sí tienen que asegurar siempre. Y siempre se confunden en el tema del lugar donde está el origen de la amenorrea. Lo primero que es descartar causas frecuentes. ¿Cuál es lo primero? Beta-HCG. Si está positivo, nada de ecografía. ¿Eh? Primero es beta-HCG. Lo más simple, rutinario y que también te demuestra si que puede haber embarazo o no. Gestación o tumores lo pueden elevar. No es específico, pero es la primera prueba. Después, ¿qué le sigue? Prolactina. Prolactina le sigue, ¿ya? Si es 20 a 100, lo puede reevaluar, pedir un control, pero si es más de 100, sí o sí es tumoral. Le llaman macroprolactinoma. Resonancia tienes que pedir. Y solo si tiene trastornos de la tiroides, pides TSH. Si tiene algún tema, ves clínica de hipotiroidismo, de hipertiroidismo, su TSH. Y eso haces beta-HCG, PRL, TSH. Incluso, como ya le estás sacando sangre acá, algunos libros te van a decir 2-FSH también acá. Ya estás sacando sangre acá, 2-FSH. Pero por motivos teóricos, prácticos, no nos lanzamos tanto ahí. Si salen negativos, te entras a cada una. Ahora, a veces meten acá, y al menos nuestro algoritmo de este lado del Ecuador, de este ladito, hacemos el test de supresión de progesterona. ¿Por qué? Porque la causa anovulatoria es bastante frecuente. ¿Y cómo era? ¿Qué hacía la anovulación crónica? ¿Por qué se daba la anovulación crónica? Porque no llegaba el folículo a eclosionar, ¿verdad? Entonces, el estrógeno está todavía ahí haciendo hiperplasia endometrial y no eclosiona el folículo. Y al no eclosionar, no hay la fase lútea, no hay la fase secretora, no hay progesterona. Entonces se mantiene. Si tú le das progesterona unos días, ahí está la dosis y los días, y haces que se estabilice, entra a fase secretora y se lo quita la progesterona, lo deprivas y cae y menstrua la paciente. En casos de anovulación. Entonces, si empieza a sangrar 2 a 7 días después de la suspensión, es por anovulación. SOP, por ejemplo. Pero si no menstrua ahí, empiezas compartimento 1 y 2. Ahí está ACOS, luego FSH. Y si no, empiezas con GNRH. Acá te he puesto la parte que a veces les gusta preguntar también, la estimulación. O bien tú dosas la GNRH o bien estimulas con GNRH. La cosa es que tú lo comprendas. Si tú estimulas con GNRH, ¿qué buscas? Ver cómo responde la FSH, o sea, ver cómo responde la hipófisis. Si la GNRH tú le mandas un pulsito en bolo de GNRH y tu FSH sube, era porque le faltaba GNRH, pues entonces el hipotálamo no estaba produciendo. Ahora, si tú mandas un bolo de GNRH, que es exógeno, tú lo pones y tu FSH ni se inmuta, es porque tu hipófisis estaba mal. Y no importa el GNRH que le metas, no va a cambiar. Eso es problema de hipófisis 3. Entonces eso es lógico. Muy bien, ya. En esta parte de este algoritmo, mira, hay igualito lo que hemos planteado, beta-HCG, prolactina, TSH, pero ellos como tienen más plata, dosan FSH y estradiol desde el inicio. Si está embarazada, ahí terminó todo, te vas para la parte de obstetricia. Acá no tenemos nada que ver en gineco. Si estás con beta-HCG negativo, ahí sí empieza lo divertido, ¿no? Ahí tienes que ver. ¿Y qué es lo primero que ellos ven? Se van de frente a la FSH, ¿no? Es otra parte. Si ustedes ya están acostumbrados al anterior método, quédense con ese. Pero si alguno no le convence porque tiene sus limitaciones, sobre todo cuando son preguntas más complejas, puede servirles este de acá. ¿Ves? FSH alta, más de 20. ¿Qué indicaba eso? Que está estimulando el ovario y el ovario no responde. Puede ser problema ovárico. Si tiene edad menos de 40, con una FSH más de 20, o ya pongámosle la mnemotecnia clásica, edad menos de 40, con FSH más de 40,
falla ovárica precoz, ¿no? Disfunción ovárica precoz. Insuficiencia ovárica primaria, 2 puntos, falla ovárica precoz. Insuficiencia ovárica primaria es todo un esquema, ¿no? Ya hemos visto una causa, disgenesia gonadal, etcétera. Acá estamos viendo falla ovárica precoz. Ahí vas a tener síntomas vasomotores, sequedad vaginal, cambios de humor, etcétera, atrofia vulvovaginal. Es una menopausia muy, muy temprana, muy precoz. Ahora, si la FSH está normal, eso quiere decir que por lo menos no es causa ovárica, porque se está estimulando normalmente la FSH y aparentemente el ovario responde, por eso no ha tenido que aumentarse. Y ahí tú ves, mira, si hay aumento de peso, tiene IMC alto, acné, hirsutismo, acantosis. Prolactina puede estar normal o alta, por si acaso. Ahí tienes que considerar hiperandrogenismo. Cuando tiene acné, acantosis, hirsutismo, eso es signo de hiperandrogenismo. Pides testosterona total, como toda evaluación de hiperandrogenismo, 17 hidroxiprogesterona, ¿por qué? Para descartar hiperplasia suprarrenal congénita no clásica que dan adolescentes, ecopélvica y andrógenos en general. Mira, si los andrógenos están elevados y la 17 hidroxiprogesterona está normal, lo más probable es que sea un SOP, porque el SOP tiene hiperandrogenismo, pero la 17 hidroxi está normal porque no es hiperplasia suprarrenal. Y la ecopélvica va a haber ovario poliquístico confirmado, ovario polifolicular. Ahora, si FSH está normal, igual acá, mira, estás en amenorrea secundaria, FSH normal, o sea, hipófisis aparentemente bien, pero hay pérdida de peso, trastorno alimentario, ejercicio, estrés, igualito. Podría ser FSH normal, pero la LH es la que está más baja. Porque la LH es la que más depende de la GnRH en la fisiología. La LH es la que más depende de la GnRH. Entonces, las fallas hipotalámicas en amenorrea secundaria la vas a ver con LH baja. Igual puede haber, tanto en la primaria como en la secundaria, mira, el estrés, enfermedades crónicas, etc. Si hay paciente con intolerancia al frío, te cuentan intolerancia al frío, fatiga, letargo, bradicardia, hipertensión diastólica, tomas tu TSH elevada, que es hipotiroidismo. T4 libre bajo, hipotiroidismo. Si te dicen que ha tenido cirugías previas intrauterinas y hay dolor pélvico cíclico, mira, con solo el antecedente cirugía, legrados previos, dolor pélvico cíclico, y puede mencionarte orificio cervical estenosado por tanta manipulación. Eso ha creado sinequias, ¿no? Sinequias en las paredes. Eso se llama síndrome de Asherman. Si tú sigues razonando obstrucción anatómica, pides tu eco pélvica y puedes ver estas cosas, puedes ver inclusive las sinequias. ¿Y qué tienes que hacer? Una histeroscopía diagnóstica. El tratamiento es histeroscopía diagnóstico y tratamiento. Llegas a cortar esas sinequias y colocas una T de cobre ahí para impedir que se vuelvan a plegar. Muy bien. Es Asherman, frecuente por abortos a repetición, pero que son sometidos a legrado. O cirugías intrauterinas en general. Varias histeroscopías también te pueden hacer esto. Y en la FSH menos de 5, o sea, no es tan normal. ¿Por qué? Porque el estímulo de la GnRH es tan bajo que ya me está bajando la FSH demasiado. Me empieza con cefalea, pérdida de visión, galactorrea, pérdida de campo visual. Ahí, cuando empieza con esto, ¿qué tengo que pensar? Ahí sí tengo que pensar en problemas, ¿no? Hipofisiarios, algún tumor, algo que esté comprimiendo. Si la prolactina está elevada, más de 50, adenoma hipofisiario. Resonancia de la silla turca y tengo el diagnóstico. Si tengo, por ejemplo, hemorragia posparto, te ponen hemorragia posparto que requirió transfusión, o sea, ya es severa. No lacta, agaláctea. Estreñida, intolerancia al frío, o sea, síntomas de hipotiroidismo. Síntomas vasomotores. Ausencia de vello también pueden tener. Pérdida de vello axilar y púbico. Pérdida de peso. Amenorrea, agaláctea, hipotiroidismo, síntomas de hipoestrogenismo, síntomas de pérdida de pelo, vello axilar. ¿Eso qué es? Es un Chiham, ¿verdad? Es un panhipopituitarismo secundario a la necrosis hipofisiaria. Le pides todo el panel y vas a ver inclusive hasta anemia, hiponatremia, hipoglucemia. ¿Por qué había hiponatremia?
La aldosterona tiene su propio eje aparte. Es sobre todo por la ACTH, ¿no? La ACTH. Baja la TTH, ¿no? El cortisol bajo también, igualito por eso. Hormona de crecimiento también, chija, ¿no? Entonces ahí está. Listo. Y luego ya te pones a ver otras causas ya más infrecuentes. A ver, una por una. 34 años, amenorrea de 8 meses, pérdida de cabello y sequedad vaginal, IMC 24, FSH 44, estradiol 20, prolactina 10. Entonces, primero, ¿cómo está el FSH? Si ves el primer algoritmo, ¿no? Está elevado, elevado. La edad de la paciente, menos de 40 años. Más de 40 y menos de 40, pregunta del ENAM 2021. Fallo ovárica precoz, ¿no? Fallo ovárica prematura, fallo ovárica precoz. Mira cómo acá te ponen valores. El estradiol y la prolactina, ¿cómo están? Ya, el estradiol está disminuido y la prolactina está normal, está aceptable. Está en el límite. Más de 10, entre 10 a 50 ya se considera alta, más de 100 ya es macroprolactinoma. Mujer de 25 años, corredora de un maratón. Listo, ya tienes. Ausencia de menstruación durante 9 meses. IM6 y 7. Te dije, IMC menos de 20. Útero 7 centímetros, endometrio 4 milímetros, normal. Pero te dicen corredora de un maratón. Ya ahí estaba en el algoritmo. Maratón excesivo, estrés psicológico severo, enfermedades crónicas severas. ¿Qué es? ¿Qué compartimento está afectado aquí? El cuarto compartimento, el hipotálamo, es una amenorrea hipotalámica, hipotalámica. Mujer 28 años, amenorrea, hemorragia posparto como antecedente, pérdida súbita y grave de la presión arterial. Hacen crisis adrenal ellos, porque tienen insuficiencia adrenal primaria, secundaria o terciaria. Secundaria. Sí. Está a nivel del eje, está a nivel de la hipófisis, ¿no? No pudo dar de lactar, agalactia, agalactia. Característico, falta vello púbico, vello axilar, clínica de hipotiroidismo, eso es Chihan, Chihan. ¿Qué se tiene que responder primero en el Chihan? Claro, la hidrocortisona primero y su volemia. Repones volemia. ¿Por qué el cortisol? Porque el cortisol sensibiliza a nivel de la pared vascular la acción de los receptores adrenérgicos para que pueda haber vasoconstricción y mantener una PEA. Pero si tú no le pones hidrocortisona o no le pones el corticoide de elección, no va a servir de nada y más bien lo vas a empeorar. Entonces, primero glucocorticoides con su volemia y después ya repones hormonas tiroideas si es que requiere. No es al mismo tiempo, no es tiroxina primero, no. Glucocorticoides, sobre todo hidrocortisona, con la volemia, es lo primero que se hace, ¿ok? Listo. Paciente de 18 años que hace 6 meses presenta menorrea, menarquia a los 14 años. Útero 6 centímetros, endometrio 2 milímetros. Y te dan los valores que tienes que conocer. Mira, ti los pusieron. Aunque esta pregunta de subespecialidad, de todas maneras, a veces se repiten algunas cosas. A ver, la TSH, ¿cómo está? ¿Alta o normal? ¿O baja? Está normal. ¿Cuál es el valor normal? ¿Cómo? Ya. Bueno, ya podría ser, está cerca, ¿no? Yo lo manejo con 0.5 a 5 como estándar. 0.5 a 5, pero bueno, ya 0.4 a 4 ya. Puede tomarse. Prolactina, ¿cómo está? Prolactina, ¿cómo está? Bueno, no está tan alto, ¿ya? Porque me importa cuando está más de 50, así que acá no me está ayudando mucho. FSH, ¿cómo está? FSH está elevado. LH, ¿cómo está?
Elevado también. Beta HCG negativo me descarta embarazo. ¿Qué me está hablando esto en una amenorrea secundaria? ¿Recuerdan el algoritmo en la parte izquierda qué era? Hay problema ovárico. Hay insuficiencia ovárica primaria. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hasta ahí se quedaba, pero tú, ¿qué tenías que hacer para saber si es Sawyer, si es disquinesia gonadal pura, si es este otro tipo? Cariotipo. Excelente. Cariotipo se solicita. ¿Ya? Muy bien. Mujer de 19 años acude por no presentar menstruación desde hace 8 meses, o sea, amenorrea. Test de embarazo negativo. Y por eso les digo, o sea, yo sé que hemos evaluado así consistentemente el algoritmo y primero las causas más frecuentes, pero en la mayoría de preguntas que les ha venido de amenorrea, nunca te ponen que embarazo es la respuesta. Porque ya quieren que asumas, ¿no? Ya bueno, salvo que de verdad te ha cantado el embarazo, ya no duden, pues, ¿no? Ya saben los signos probables y presuntivos de embarazo, eso tienen que tenerlo claro. Test de embarazo negativo, se encuentra preocupada por su sobrepeso. Al examen 47 kilos y 1,68 m. FSH y LH disminuidas y estrol disminuido. A ver, con eso último, estriol y FSH y LH disminuido, ¿qué es? Un hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿no? Hipo. Entonces está abajo, todo el eje está abajo. ¿Y qué te dice? ¿Qué más te llama la atención? Bueno, desde ahí ustedes ya tienen la respuesta, que es hipogonadismo hipogonadotrópico, es lo que les preguntaron. Pero si quieres ir a más, ¿cuál es la causa de eso hipogonadismo hipogonadotrópico? ¿Compartimento 4 o compartimento 3? ¿Por qué? ¿Cuánto tiene de IMC? ¿Cuánto? Ahí están los valores para calcular. 17 tiene, 17 tiene. Ya ven. 17, o sea, está con bajo peso, pero se ve con sobrepeso. Eso es clásico de anorexia, ¿verdad? Anorexia. Entonces, anorexia nervosa. Muy bien. No, pero ya tenía, eso es amenorrea secundaria, lo que estamos viendo acá. Ya para ver si hay útero o no hay útero, eso sería en tu algoritmo de amenorrea primaria. Ahí nunca ha llegado a menstruar si no tiene útero, no tiene ovarios. Mira, cuando tú vas a eso, acuérdate acá, mira esta partecita de acá, pues tienes dudas, es válido. Tú consideras acá disfunción ovárica. Puedes pedir FSH, mira, repetir FSH y estradiol tras 2 o 4 semanas cuando tienes duda. Pero si ya no tienes duda, porque el examen ves las alternativas, si no te permiten dudar, pues la mayoría de algoritmos siempre cuando son pruebas bioquímicas te dicen repítelo porque puede el resultado estar alterado, pero eso ya es para tu vida diaria. Eso no te lo van a poner en un examen así, a menos que quieran fregarte. Ellos quieren que razones ya acá las causas. Si es insuficiencia ovárica primaria, tienes que ver causas genéticas. Puede ser un Turner en mosaico inclusive, porque los Turner mosaico llegan a menstruar, hacen amenorreas secundarias, o X frágil permutado, o ya de por sí, estos son los casos más frecuentes en amenorrea secundaria. Si no hubiera llegado a menstruar, si fuera primaria, ahí pensarías en disgenesia gonadal pura, síndrome de Sawyer, etc. Pero en las insuficiencias ováricas primarias, ¿qué? Menstruaron en algún momento y ahorita no están menstruando, puede ser Turner en mosaico, X frágil permutado, puede llegar a ser falla ovárica precoz, etc. Y lo único que vas a ver o que puedes ver es el ovario más pequeño de lo normal en la ecografía, pero no te va a ayudar en eso nada más. No vas a saber qué más. No puedes diferenciar un Turner, un X frágil y así, más allá del cariotipo. ¿Ya? Ya. Sí, te pueden confundir, claro. Los dos son XY. Pero el Sawyer, el problema es a nivel gonadal, ¿no? De todas maneras, como no tiene gónadas, eso en XY no desarrolla útero ni ovarios, obviamente. No desarrolla útero ni canal vaginal. Pero su problema es a nivel de las gónadas y la FSH va a estar elevada. Sí o sí. En cambio, en el Morris, ¿cómo va a estar tu FSH?
En el Morris el problema es que no hay el receptor de progesterona, de testosterona. No hay vello púbico, no hay vello axilar. ¿Y tu fenotipo cómo es? Fenotipo es femenino. Ya, ¿y cómo va a estar el FSH ahí? ¿Cómo estaría tu valor de FSH ahí? Podría estar normal o podría estar disminuido, pero no va a estar en ningún momento elevado. Ahí lo diferencias también por la bioquímica. Aparte, el fenotipo del Morris sí desarrolla fenotipo femenino hasta estadio 2, 3. En cambio, el Sawyer son infantilismo sexual. Hacen infantilismo, no tienen desarrollo de caracteres ni nada. Entonces, no va a tener un fenotipo femenino, pero infantil. Infantilismo femenino. ¿Ya? Es que no es eso, sino que yo te lo hablo en la parte de que el Morris tienes, para ser varón 46XY, ¿los varones también tienen estrógenos o no? Tienen estrógenos. La FSH, su único estímulo, y ahí se ha equivocado la doctora, solo que no lo he dicho, la FSH, su único estímulo en contra son los estrógenos. La testosterona no tiene nada que ver con la FSH. La testosterona es con la LH. Acuérdense de eso. Pero mira, si tú tienes la FSH de un varón, sus estrógenos en el Morris son normales. Son bajos porque es un varón y por eso no hace un fenotipo femenino de supermodelo, pero los tiene. Y al tenerlos, mantiene la FSH normal o inclusive un poquito baja, pero a la raya. A eso iba, no es tanto por la testosterona. La testosterona, los receptores están, sobre todo los receptores en los órganos que dependen de andrógenos, ¿no? Vello, la parte del colesterol, también la distribución de la grasa, la voz, todo eso. Eso es otra cosa, es otro cantar. No hay receptores, no se desarrolla esa parte masculina. Pero la FSH netamente depende de estrógenos. Y en el Morris los estrógenos son los normales para un cariotipo masculino. Por eso la FSH va a estar estándar. ¿Ok? Ok, no te preocupes. A ver, ¿algo más que quería mencionar o no? Ya está claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo? Igual es Calman. Calman pueden dar en varones o mujeres. ¿Ya? Ojo, Calman puede dar en varones y mujeres, por si acaso. Mira, doctora, mira la parte del FSH. Sawyer siempre lo ponen acá con FSH alta, su genotipo igual. Y en cambio, ¿por dónde estaba? Morris está por acá. Igualito, se va a presentar con caracteres sexuales normales. En cambio, Sawyer, infantilismo, sin caracteres sexuales. FSH alta sin caracteres sexuales, Sawyer. Y útero ausente, caracteres sexuales presentes, cariotipo 46XY, Morris. Es bien importante, sí, porque a veces te puedes solapar algunos signos, como ambos no tienen útero, ambos tienen cariotipo masculino, pero siempre andas de la raíz de tu algoritmo. Es muy buena pregunta, porque a veces se confunden con Sawyer, disgenesia gonadal pura, Morris. Tienen que tener la base del algoritmo o de, por lo menos, plantear cómo te lo van a presentar al paciente, a qué edad haces el diagnóstico, ¿tiene caracteres o no? Y disgenesia gonadal pura con Sawyer solo se diferencian en el cariotipo, básicamente. El cariotipo los diferencia. ¿Ya? Ambas son disgenesias gonadales, solo que Sawyer es mixta, la otra es pura porque es lo que no se desarrolla son los órganos femeninos puros, no se desarrolla bien el ovario. En cambio, Sawyer no se desarrollan sus gónadas en general. Ya, muy bien. Ok, supongo que está clarito. Vamos a la siguiente. Caso clínico número 2. Mujer de 30 años, gesta 2 para 2002, antecedente de accidente cerebrovascular.
hace un año. Fuma 20 cigarrillos al día. Examen 1,50 m, peso 85 y viene a su método de planificación familiar. Entonces, cuando ves planificación, igualito tú tenías tu priming y lo que te dije era la recta. Primero ves efectividad. Siempre tienes que recomendar, nada de recetar. Siempre se recomienda método de planificación familiar efectivo. Si no es efectivo, no lo recomiendes. Si tiene efectos adversos, ahí vas sopesando si la paciente le va a ir bien con ese o no. Si tiene beneficios, es el tercero en lugar. Riesgo de si ocurre un fallo y al final la elegibilidad. Al final recién si la paciente puede tomarlo porque se olvida o no de las pastillas o porque le gusta o no tomar pastillas o porque es muy caro o poco caro, es al final. Primero efectividad, efectos adversos, beneficios, riesgo y elegibilidad. Eso está en su priming. Eso ya no lo voy a aburrir porque ya lo han visto, lo tienen el video grabado para verlo 1000 veces. El tema es que vamos a ver otra perspectiva ahorita para hacerlo. Mira, depende, acá viene para pacientes que buscan anticoncepción reversible y acá pacientes que buscan anticoncepción permanente. Muy raro que te pregunten eso. Y escúcheme, para dar un método anticonceptivo permanente o en ginecología hacer un tratamiento permanente, tiene que estar explícito en el enunciado que la paciente ya no desea tener hijos. Si no te dan ningún indicio de que ya no quiere tener hijos, no marques alternativas cruentas. No marques ligadura, no marques histerectomía, no marques cosas que la van a dejar sin posibilidad de fecundarse. ¿Ya? Ojo. Si ella lo pide, ahí sí puedes marcar. No hay problema. Ahora, en la parte de anticoncepción reversible, hay cosas que tienes que ver, ¿no? Mira cómo todo evalúan acá. Contraindicación, problemas de salud mental, discapacidad físico-mental. Ya son un montón de cosas. Lactancia, pero yo quiero que vean esta división que hacen ellos. Ellos hacen, sí, desean tratamiento hormonal, pero no de larga duración. Eso también tienes que preguntarte. ¿La paciente desea de larga duración o no? Si no desea de larga duración, quiere algo corto y que pueda ser reversible inmediatamente, anticonceptivos orales, parches, anillo, progestágenos orales, la medroxi de depósito. Pero si quiere de larga duración, ella te dice, quiero varios años ya protegerme, ya no quiero tener hijos, implante o el DIU. Y si desea tratamiento no hormonal, porque te ponen no hormonal, pero tampoco de largo plazo, ahí ya ve todos los métodos, sobre todo el de barrera. Espermicida, días fértiles, marcha atrás, etcétera, todos los métodos que no se recomiendan porque tienen poca efectividad. Son muy malos. Tienen tasas más de 20% de falla en el índice de Pearls. Pero ya, bueno, en algún momento si es que ya descartas todos los anteriores, se podría sugerir. Pero método de barrera es en esta parte el más importante que han preguntado. Ahora sí, ¿cómo? Está en inglés. Liberación prolongada, algo así. Es la anticoncepción de larga duración, pero en inglés. Ya mira, anticoncepción permanente, esterilización. Si no desea o no está segura, no procedas con eso. Y le estoy poniendo porque a veces se alocan, a veces están medios fujimoristas y ya quieren. No, mentira, pero a veces están queriendo marcar histerectomía o queriendo marcar té de cobre en una niña de 15 años, ya se alocan, ¿ven? Si la paciente desea anticoncepción permanente y tú ya les has aconsejado de todas las opciones que tiene, sus posibles complicaciones, el riesgo de arrepentimiento, y decide que sí, ahí vas a las técnicas método Pomeroy, Parlan, salpingectomía, cuando haces la parotomía. Mira, acá está igualito para embarazo ectópico. También te sirve este algoritmo porque a veces tienes que decidir si haces salpingectomía o salpingostomía, dependiendo de la paciente. Ojo. Y bueno, el método más seguro hasta ahora, ¿cuál es? La vasectomía, ¿verdad? No, pero ya, pues no. ¿Cómo dijo? La abstinencia. Eso es teórico, pues no. Eso no es muy recomendable, ni siquiera acá te lo ponen. Ya depende de cada persona. A ver. No se recomienda ya. Tenía un amigo que me decía que por su religión, no, ya primer año de residentado, ya invitando al baby shower.
Sí, lit. Ya bueno. A ver, y acá está la rectita para poder recomendar algunas cosas. Entonces, mi recomendación es esto. Ya viste los cuadros, ya recuerdas el priming. Entonces, son algunos puntitos que yo quiero que tengas en cuenta cuando ves anticonceptivos. Los quirúrgicos van a ser mucho más efectivos que los hormonales. Y acá hay una controversia, ¿ya? El DIU es mucho más efectivo que todos los hormonales, excepto al implante. El DIU y el implante están ahí. ¿Cuál a veces vas a preferir? Depende del caso. Pero si yo puedo dar los dos, siempre voy a dar un poquito más el implante. Fácil colocación, dura 3 años, no genera muchas molestias, ¿ya? Pero siempre depende del contexto. Implante es mucho más efectivo que inyectables y mucho más efectivo que vía oral. También es otro concepto que tienen que tener en el caso de los hormonales. Y barrera, solo te ponen siempre barrera solito. Entonces, más o menos, si ponemos 18, 19 años acá y ponemos hasta 35 años acá y ponemos hasta 40 años acá, es un aproximado, ¿no? En países más desarrollados empiezan mucho más antes su cuidado. Entonces, quiero que veas acá algo y quiero que me escuches bien. Antes de los 18, 19 años, probablemente ninguna relación va a ser seria al tal punto de que fijes algún embarazo, ¿no? Mayormente pasa así. Son relaciones esporádicas, eventuales. El mayor riesgo no es el que te embaraces, más riesgo tienes de contraer una ITS. Por eso, ¿qué es lo que recomiendas acá? Barrera. Ahora, barrera más, sí o sí tiene que ser más que ACOS. ¿Por qué? Depende de la pregunta, pero si tú estás con alguna lógica, siempre tiene que ir barrera con algo más. Barrera con algo más. Y en general, como por ahí dijeron, barrera debería estar a lo largo de todo, ¿no? Porque siempre, si tú quieres estar 100% seguro, son 2 métodos como mínimo combinados. Barrera puede ser uno de ellos y luego lo combinas. ACOS si son muy jóvenes. Y sí o sí de elección entre 19 años hasta 35, anticonceptivos orales combinados. Puede ser progestágenos en el caso de lactancia, medroxiprogesterona en caso de lactancia o en caso de que también de pacientes que están tomando antipilépticos. Medroxiprogesterona también es el único, es de los pocos que puedes aplicarlo y no interactúa con carbamazepina ni con fenitoína. En lactancia, progestágenos, medroxi, implante. Después de los 35, ya ACOS no es una buena opción, porque el estrógeno, que es el principal enemigo, ya puede generar cierto... A partir de los 35 años ya viene la decadencia del ser humano, ¿no? Viene la hipertensión, no tiene broma, viene hipertensión, viene el riesgo tromboembólico, etc. Entonces, darle estrógenos no es tan seguro. Podrías dar más o menos progestinas. Por progestágeno me refiero a la progestina vía oral, la minipíldora o el implante o el inyectable. Ahí entre 35 y 40 años, depende del contexto que te pongan, pero anticonceptivos orales combinados, difícil que sea la respuesta. Progesterona sola podría ser. Y a partir de los 40, con seguridad, hasta los 55 que viene su menopausia, su buen DIU que le dure 10 años y ahí quedó. Puede ser té de cobre o puede ser té de plata, también hay, por si acaso, té de cobre, té de plata y también hay de levonorgestrel, ¿no? De oro no hay, no hay. Las Kardashian tienen de oro. Entonces, de cobre o de levonorgestrel, ¿no? DIU, ahí a partir de los 40 está bueno que ya le venga su menopausia. Levonorgestrel siempre lo vas a preferir por encima del de cobre. ¿Por qué? Dura un poco menos, hasta 5 u 8 años, dependiendo de la marca. El Mirena puede llegar a durar 8 años. Y sobre todo, da beneficios, porque te atrofia el endometrio, disminuye dismenorrea, disminuye hiperplasia endometrial. Y la acción levonorgestrel es mayormente local. Poco se lleva a la sangre. En cambio, el cobre, como es un cuerpo extraño de por sí, genera dolor, inflamación aséptica, si es que lo introduces bien. Pero si no introduces bien, puedes arrastrar varios gérmenes. O si se contaminó con Actinomyces israelí, teóricamente, puedes producir una EPI. El de cobre es mucho más complicado y aparte que dura 12 años y
igual tiene la misma eficacia, pero si puedes elegir entre uno y otro, levonorgestrel es tu primera elección. Y preservativo masculino, mucho más efectivo que el femenino, ¿ya? Pero existe también el femenino. Muy bien. Vamos a ver preguntitas, mira. A ver, primera de ahí. Mujer de 25 años con 2 hijos de parto normal, sexualmente activa. Presenta dolor pélvico crónico, FUR hace 2 semanas, PAP negativo y ecografía transvaginal, útero normal y engrosamiento de ambas trompas. ¿Qué pensé? Ahí decían, de las siguientes alternativas de método anticonceptivo, ¿cuál recomiendas? 25 años, está entre un cuadro entre 19 y 35. Tu primera línea entre 19 y 35 años, ¿cuál es? Anticonceptivos orales, entonces no hay que descartar nada. Esa es tu primera línea. Pueden seguir leyendo, ¿no? ¿El ACO ayuda con el dolor pélvico crónico? El ACO ayuda, ¿no? Bueno, el DIU está contraindicado por el dolor pélvico crónico porque le va a aumentar el dolor, pero no va a ser tu primera opción. ¿Cuál? A los sacos. Ah, ya, claro, ya está bien. Útero normal y engrosamiento de ambas trompas. Ya, bueno, tiene su EPI, ¿no? Pero no le vas a meter DIUS ahí, ningún cuerpo extraño. ACO puede ayudar con el dolor. Eso de la EPI, ¿sabes? Estaría yo en una controversia. ¿Por qué? Porque si son ACO solos y la mujer no se protege o el hombre no se protege cuando penetra con el preservativo, igual va a estar expuesta a gérmenes y todo y puede hacer su EPI, ¿no? O esos anticonceptivos inclusive a veces lo ponen hasta como riesgo para BPH, porque como no hay protección de otra manera, porque se confían nomás con los anticonceptivos. Entonces, eso de que te disminuye o mejora la EPI, te lo dejo en controversia. Pero sí mejora el dolor pélvico crónico, sobre todo el que es por dismenorrea. Te regula el ciclo y todo eso. Disminuye 3 tipos de cáncer. ¿Qué cáncer disminuye? Exacto, útero, ovario y colon. Y anteriormente no se daba estrógenos por el riesgo de hepatopatía y de adenoma hepático. Eso actualmente ya está desfasado. Los reportes que mencionaban eso no los asocian tanto. Pero es histórico, que con paciente con hepatopatía no podías usar ACOS. 34 años, último parto hace 4 años que refiere a menstruaciones irregulares. Mira, 34, te lo pone justo 34, 35, como para que dudes. Menstruaciones irregulares, insomnio y alteración del carácter. Acude a consulta porque sea método anticonceptivo. Está en el límite. Mira la de abajo, 35 años, dolor pélvico y menstruación incrementada. Claro, ACOS o progestágenos. Ambas son iguales, va a ayudar a regularizar su menstruación, al bajar el dolor y no tienen una contraindicación per se. Están en el límite. Podría ser ACOS o podría ser progesterona sola. En este caso ACOS, en ambos ACOS. Están justo en el límite. El tema es que igual la progesterona sola no tiene tantos beneficios como los ACOS. La progesterona sola no tiene todos los beneficios de los ACOS. Si no, se los diéramos a niñas de temprana edad. No. Los ACOS son los que tienen mucho menor beneficio porque es tanto estrógeno y progesterona el que actúa. El estrógeno da muchas cosas buenas en las mujeres, pero también tiene sus efectos adversos. Y tú das progestágeno, ¿por qué? Porque el estrógeno, o mejor dicho, el estrógeno, aparte de dar efectos positivos, también te estabiliza la vida media de la progesterona. La progesterona solita dura poco tiempo y no se pueden olvidar esas pacientes. Por eso no siempre cuando quieren algo por vía oral es progesterona primero, porque tiene un margen de error muy bajo. No tiene muchos beneficios y su margen de error es muy bajo. Si se olvidan un día, tienen que cuidarse con su preservativo y todo hasta volver a estar seguras en su próximo ciclo. En cambio, el ACO puede tener un margen de 24 a 48 horas. O sea, la tercera toma, ya el tercer día o segundo o tercer día del que te has olvidado,
Podrías volver a tomar y no pasa nada, pero si ya te olvidas más de 3 días, ya estás fregado. A ver acá, puérpera, tardía, 19 años, consulta por anticonceptivo familiar y métodos anticonceptivos. Hasta ahí que te dicen puérpera, ¿qué pensaría? ¿Qué piensas? Claro, como dicen en el chat, progestágenos, ¿no? Implante podría ser una buena opción, pero tiene migraña con aura, ¿no? Y gestación anterior con preeclampsia. ¿Las hormonas están contraindicadas en migraña? Es relativo, pero en la migraña con aura se prefiere que no. Sobre todo por la parte del estrógeno, ¿verdad? Pero igual se prefieren en parte no. ¿Y en preeclampsia cómo es? Entonces la pregunta era bonita, ¿por qué? Porque es una paciente que tú tienes que darle un método no hormonal tan fuerte, que sea efectivo y que por lo menos sea de larga duración. ¿Por qué? Porque el haber tenido una gestación de preeclampsia sin criterio de severidad, o sea, es puérpera ahorita y su gestación ha sido de preeclampsia, no puede salir embarazada tan pronto, porque hay un factor de riesgo de que en el próximo embarazo haga preeclampsia con signos de severidad. Entonces tienes que darle un método seguro, que no contenga hormonas o que las contenga mínimamente y que no le fastidie su migraña, porque por algo te la ponen, y efectivo. ¿Cuál sería? DIU, ¿verdad? DIU fue la respuesta. Puede ser de cobre o puede ser levonorgestrel. Podría ser. Si tienes que decir entre ambos, té de cobre está bien, por la migraña, ¿no? Por ahí tienes un poco de miedo. Aunque en la vida real un DIU de levonorgestrel no va a afectar mucho su migraña. Paciente de 30 años, gesta 0 para 0. Mira, te ponen el gesta 0 para que tú pienses que es nulípara. No tiene hijos. Los debe querer en algún momento. Puede ser que no, ¿no? Pero el que hace el examen tiene pensamiento oldie, piensa que sí van a querer en algún momento tener hijos. Sin alteraciones menstruales, fumadora, o sea, tabaquista, diabética. Diabética desde los 9 años. Y quiere método. ¿Qué das? ¿Por qué? Exacto. Y eso es la otra cosa acá. Cuando tenga tabaquismo, cuando tenga alto riesgo cardiovascular, cuando tenga alto riesgo tromboembólico, ahí también vas a preferir DIU. O método de barrera, en todo caso no puedo usar DIU. Te meten todo esto y te dicen que tiene una EPI ahorita, su método de barrera nada más, ¿no? Lógico. Ahí con confianza, sí. No, podría ser. Mira, la verdad que DIU levonorgestrel no tiene muchas contraindicaciones, pero hay un mínimo porcentaje de hormona que puede llegar a la sangre y por eso te van a decir DIU de cobre. Más de 2. 2 o más. 2 o más clarito te lo tienen que poner. 2 o más para que estés seguro. Generalmente ponen diabética, tabaquista, obesa, diabética, obesa, tabaquista, o obesa con más de 35 años, o tabaquista con más de 35 años. Tienes que estar seguro. A ver, siguiente, tercigesta de 8 semanas, cesárea anterior una vez, presenta diagnóstico de mola y se realiza evacuación uterina con AMEU, porque tiene menos de 12 semanas. Durante el periodo de vigilancia postevacuatoria, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué recomendación se daba en el embarazo molar? Anticoncepción por ¿cuánto tiempo? 1 año como mínimo. La beta-HCG puede disminuir, pero 1 año como mínimo por 2 razones. ¿Por qué? Primero, hay una lógica y una poco lógica. A ver, la lógica es que el embarazo molar es un factor de riesgo para otro embarazo molar. Entonces, dentro del primer año, la probabilidad de que haga otro molar si se embaraza es muy alta. Y el segundo, a ver quién me lo dice. No. ¿Acretismo? ¿Cómo así? Acretismo, factor de riesgo es la cirugía uterina con placenta previa. El embarazo no va a hacer que se reactive eso. A menos que sea un embarazo molar, obviamente uno nuevo, pero no va a hacer que se reactive. Es la que parece lógica.
Si tú estás con un embarazo, ¿qué va a pasar con tu beta-HCG? ¿Se va a mantener o va a subir? Va a subir. Y si tú la estás evaluando en un periodo de vigilancia que tú esperas que disminuya y empieza a subir, tú no sabes si es por el embarazo o es porque su enfermedad molar se está reactivando o está subiendo de por sí porque nunca bajó y está persistente. Esa es la lógica. Entonces, durante ese año, anticoncepción para que estés seguro, porque si no, si vas a estar pendiente de que o la mola esté persistente o se está embarazando, mejor suprime el embarazo en esa época para que estés controlando bien a tu paciente. Y esa es pregunta de sub. Acude al consultorio del adolescente, una paciente de 16 años solicitando un método de planificación familiar. Refiere tener una relación sexual cada 15 días y pareja estable. Se puede tener pareja estable y una cada 15 días, ¿no? Perdón. Oye, cierto, y el de arriba no me han dicho anticoncepción con qué. Oye, bandidos son, ¿no? Aco y Barrera, todo dice Aco y Barrera. Ya. Diu. Pero tú quieres anticoncepción por un año. O sea, meterlo en... ¿Seguro? El implante podría ser mejor. Yo daría más por implante. Uno, porque está en su periodo de posevacuación. Ya lo has manipulado para hacerle el ameo y luego meterle el DIU. Lo veo medio ya tipo Doctor House, ya que hacen mucho procedimiento. Y lo otro, que es un implante, lo pones y al año lo puedes retirar tranquilamente. En cambio, el otro, para ponerle un dispositivo que va a durar 5 años como mínimo y quitárselo al año, lo veo tanto para tipo económico, todo eso, no tan rentable. Podría ser, no digo que no, pero si yo tengo el implante como opción, y creo que esa fue la respuesta ese año, implante sería lo mejor en ese caso. Y tiene que ser algo seguro. Yo no le daría ACO solos porque ya es tercigesta. Cesárea anterior una vez, enfermedad molar. Quiero algo seguro. Ya tiene 3 gestaciones. Tiene que ser algo seguro. Y mejor me voy por implante, que es mucho más seguro que los ACOs. Mucho más efectivo que los ACOs. Seguridad se ve con los efectos adversos. La efectividad es otra cosa. Efectividad es lo que quería decir. El implante es mucho más efectivo que los anticonceptivos orales combinados porque no dependen de que esté tomando la paciente y todo eso. Entonces está bien. Acude al consultorio del adolescente, una paciente de 16 años solicitando un método de planificación. A ver, ¿cuáles dijeron ahí? Mira, acá yo les digo que sí. ACO más barrera. ACO más barrera porque sí o sí tiene una pareja estable, dice. Una pareja estable. Pero una relación cada 15 días hasta podría ser un preservativo normal. Pero bueno, como dice pareja estable y quiere un método, ACOs más barrera. El tema que aquí también, no me acuerdo bien por qué. No, sí está bien, preservativo. La respuesta fue preservativo solo. La respuesta fue preservativo solo en esta de acá. Y implante de progestina en la de acá. Muy bien. El implante de progestina es en la primera y el preservativo acá. Sí están bien. Preservativo eligieron acá. Sí, supongo por la edad de la paciente y porque las relaciones sexuales son cada 15 días. O sea, no es tan frecuente y el riesgo de embarazo, a pesar de que es una relación estable, no... Acuérdense que para salir, la paciente para salir embarazada tiene que ser relaciones sexuales muy frecuentes. ¿Ya? Entonces sí, por eso creo que por los 15 días le dieron preservativo. La mejor respuesta siempre va a ser preservativo más sacos. Preservativo solo nunca va a ser una buena respuesta en general. Pero para preguntas de nuestro examen sí han preguntado preservativo solo y ahí está un ejemplo. A ver, y el de acá, a ver el de acá. El de acá, esa pregunta es bonita. ¿Te ponen preservativo y también ACOS en las alternativas? Preservativo. Sí, la recta que te enseñé, menos de 19 años, preservativo. Más menos ACOS. Ahí estaba la regla que te enseñé. Ahora que tú sepas que para la vida, obviamente, y para tu práctica personal son los dos, es diferente. Pero para pregunta de examen, menos de 19 años,
preservativo. Listo. Sí, de lejos, los dos. Y si hubiera abstinencia, ahí, ¿qué marcarían? A ver si si ponen abstinencia. Que su mamá les crea. Yo no les creo. Hay una pregunta en el 1980 que no había anticonceptivos. Ya, mira, una paciente de 33 años, mira, esta pregunta es bonita. Una paciente de 33 años con antecedente de varices superficial, fumadora, ocasional, prehipertensa, familiares de tercer grado con infarto de miocardio. O sea, tiene todos los males ya. Según refiere la anamnesis. La IMC es 27. Actualmente amenorrea de 3 semanas y refiere que tuvo consumo irregular de anticonceptivo oral combinado. ¿Cuál de lo que está acá es una contraindicación absoluta? ¿Cuál es una contraindicación absoluta para anticonceptivos hormonales combinados? Eso se refiere. Tuvo consumo irregular y te están preguntando contraindicación absoluta de eso. ¿Cuál van? ¿A, B, C o D? Ya, ¿todos de acuerdo? ¿Seguros? Ah. Mira, en el chat lo han dicho, en el chat es teratogenia. Es absoluto. ¿Por qué no das en el embarazo? No das anticonceptivos orales combinados porque el estrógeno es teratogénico. Eso es absoluto. Tiene que sospechar. Doctor, pero está vaquista. Si yo estoy en la punta del cerro y no quiero que se embarace mi paciente, así sea fumadora y solo tengo anticonceptivos, le puedo dar. Pero a una embarazada nunca le voy a dar. ¿Por qué le voy a dar anticonceptivos si está embarazada? Y aparte es teratogénico. Es absoluto. Dime. ¿Pero de qué tipo? Anticonceptivos orales combinados con estrógeno, 6 meses. Porque los 6 meses sí o sí tienen que ser de lactancia materna exclusiva. Ahora, si deja de lactar, por ejemplo, paciente VIH, ya podría empezar cuando ya no estén congestivas las mamas y todo. Cabergolina en nuestra norma. Cabergolina es según nuestra norma. 1 miligramo. Listo. Teratogenia. Mira, ahí cayeron, ya ven, soberbio. Y por ahí estaban pidiendo Espíritu Santo, dicen. ¿Y qué fue? Mira, y cuando viene relación sexual sin protección o protección inadecuada, evalúa el tiempo desde la relación. En otros países tienen la suerte de que pueden evaluar hasta 5 días. Si es más de 5 días, F. Consejo individualizado, cribado de ITS, ¿no? Al menos en el Perú no está legalizado ningún otro método después de los 5 días. Menor o igual a 5 días, pues el levonorgestrel, si es menor de 72 horas, el tiempo desde la relación, 3 días, 72 horas, puede ser levonorgestrel 0,75 y repites a las 12 horas, o puede ser un hito de 1,5. Acetato de ulipristal de 30 miligramos también es una opción. Hasta los 5 días funciona, solo que en algunos países ya lo están quitando. El acetato de ulipristal, ¿saben qué es? Es un modulador selectivo de los receptores de progesterona. Te bloquea los receptores de progesterona, pero causa hepatopatía. Y lo están quitando en algunos países, pero es muy efectivo, mucho más efectivo que el levonorgestrel, ojo. Pero no lo venden acá, por si acaso. Anticonceptivos orales combinados, método YUSPE, que hace etilenilestradiol con progestágeno, pero diario, altas dosis, pero diario, más antieméticos, porque pues tiene el tema de que produce efectos adversos. DIU más el DIU también es método de emergencia. Por si acaso. Y tienes que cribar de ITS. Acuérdate que cuando hay un riesgo o violencia sexual, das profilaxis contra gonorrea, contra chancroide, contra sífilis, contra hepatitis B, pides prueba con VIH, todo eso tienes que dar, todo ese combo.
Y si hay dolor abdominal bajo, retraso menstrual más de una semana de la fecha esperada o sangrado irregular persistente, tienes que ir a hacer prueba de embarazo, lógico. Ahí están los anticonceptivos, la pastilla de levonorgestrel dentro de las 72 horas y el DIU de cobre o el ulipristal hasta 120 horas. En nuestro país lo único permitido es la interrupción voluntaria del embarazo. La única es terapéutico, aborto terapéutico, para salvaguardar la vida de la madre. Se puede hacer con mifepristona o con misoprostol. Primero mifepristona y luego misoprostol. Y si ya es más de 12 semanas, si ya es más de 5 días, entre 5, y ya hasta las 12 semanas podría ser Ameu. Hasta máximo 12 semanas. Muy bien. Y el otro casito que vamos a ver acá es paciente 34 años, gesta 0 para 0, casada hace 4 años, acude por dispareunia, dolor a la relación sexual, dismenorrea, funciones estables, no flujo, cervix lateralizado, sin lesiones, útero 8 centímetros y esa palabrita de acá en retroversión. Dispareunia, dismenorrea, disquesia, o sea, dolor al momento de defecar, nódulos palpables a nivel de los ligamentos, sensibilidad uterosacra, endometriosis. Muy bien, me das un ejemplo. Ya recuerdas tú más que bien este gráfico del Palm Cohen, tu priming, orgánicas y funcionales. Entonces veamos algún temita, ¿no? Preguntitas. A ver, creo que este se ha movido, creo. Este se ha movido. Lo ha movido este man. Ya. A ver, a ver, la de acá. Estos son de distopia, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Ver, acá. 26 años, no lípara, no usa anticonceptivos. Hace 2 años con dolor pélvico intenso antes, durante y después de la menstruación, cíclico, se irradia la región lumbar. Ha asociado dificultad para defecar y no calma con AINES. Mira ese dato. Defecar y no calma con AINES. O sea, es una disquesia, es un dolor pélvico crónico, más de 6 meses. Dolor a la palpación suprapúbica, útero retroverso, es un dato clave. No doloroso a la movilización del cervix. Cuando te dicen doloroso la movilización del cervix, ¿qué quieren que pienses? Epi, siempre, siempre, epi. O una cervicitis también, una cervicitis. ¿Qué es eso? Es una endometriosis, ¿verdad? Clásico. Acá se ha pajareado, o yo me he pajareado, creo. Mujer de 38 años refiere sangrado irregular desde hace un año. Útero de 8 centímetros, no masas en anexos, endometrio de 10, útero de 8 centímetros con mioma subseroso de 1.5, biopsia de endometrio el día 26 del ciclo, endometrio proliferativo. ¿Qué es? ¿Qué es? Ya, muy bien, es un sangrado disfuncional, también lo ponen en el chat, ¿no? ¿Pero por qué? Está en su fase lútea, ¿no? Debería estar en su fase lútea, el endometrio secretor. Ya es una ovulación crónica, ¿por qué? Causa. Perimenopausia, muy bien. Yo pensé que me iba a decir ovario poliquístico, casi, casi. Es por la perimenopausia, tiene 38 años. Desde hace un año sangrado irregular, probablemente está entrando en perimenopausia. El endometrio está de 10 milímetros. ¿No sería hiperplasia endometrial?
Claro. Como encontrar un endometrio normal, no hiperplásico, proliferativo, que es diferente, o sea, endometrio que bastante cantidad, pero no es que esté agrandado, descarto hiperplasia. Excelente, excelente. Ah, está bien, muy bien. Mujer de 22 años, gesta 0 para 0, fura hace 3 meses, régimen catamenial irregular, acude por hirsutismo, acné y alopecia androgenética. Índice masa corporal 34, acantosis, evaluación ginecológica normal, beta-HCG negativa y ecografía transvaginal, volumen de ambos ovarios más de 10. Muy bien. ¿Qué es? ¿Cuántos criterios de Rotterdam tiene? Los 3, ¿no? Su oligoanovulación, hiperandrogenismo clínico o bioquímico y el tamaño de los ovarios más de 10. Podría ser número de folículos o tamaño de ovario, cualquiera de los dos. Es O, no es I, es O. Volumen de ovario con más de 10 cc o ¿cuánto? Más de 12 folículos y que cada uno mide entre 2 a 9 milímetros. Y por último acá, mujer de 26 años, desde hace un año desea gestar. Refiere oligomenorrea desde la menarquia. Acné desde la pubertad. Tiene acné conglobata. ¿Qué era acné conglobata? Era un subtipo de severo, que es nódulos y quistes, nódulo quístico. Acantosis nigricans y acrocordones. Aumento de vello corporal en la zona axilar y línea media. ¿Qué se llama eso? Hirsutismo, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es? ¿Por qué es hiperplasia suprarrenal? Desde la menarquia tiene oligomenorrea. Bueno, en general nos faltarían datos para saber si es hiperplasia suprarrenal no clásica. Para que tú lo marques tienes que estar seguro, o bien te dicen que desde el nacimiento, cuando es clásica, tiene su clitoromegalia, tiene su hermafroditismo, todo eso. O ya más grande, te dicen que tiene 17 hidroxiprogesterona aumentada, positivo. Tienen que darte algún dato de esos. Pero en general, ¿cómo lo clasificas eso? Se clasifica y la respuesta que dieron en ese NAM de este año es un síndrome hiperandrogénico. En general, no puedo decir si es no podría ser, no tiene 2 de 3, oligomenorrea y la otra. Es un tipo de síndrome hiperandrogénico por SOP, pero la clave fue esa, no habían las otras alternativas. Pero no te entiendo cómo hacía antes de la menarquia. Eso ya daría para SOP. Pero igual, yo espero que la testosterona esté elevada acá. Es un síndrome hiperandrogénico, tiene varias causas. Una es SOP, otra es hiperplasia suprarrenal. Me faltan datos para concretarlo o descartar otras cosas. Es un síndrome, muchas causas. A ver ahí. Sí, creo que eso no se movió. Ahí esa ya la misma, ya dijimos SOP. A ver si ahí. Se ha movido esto. Bueno, ya. Esa también. A ver, esa última. Mujer de 65 refiere sangrado genital escaso. Otro de 6 centímetros y endometrio de 2. Es atrofia endometrial, ¿no? ¿Qué es lo que te da en hemorragia de posmenopáusica o HUA posmeno? ¿Cuál es la primera causa? Atrofia. ¿Cuál es la segunda? ¿Cómo? Pólipo. Tercero, hiperplasia endometrial. Y cuarto, cangrejos. Cangrejos de cervix, endometrio, etc. A ver la de acá. 22 años, sangrado ginecológico desde 3 semanas en regular cantidad y ciclos irregulares. Examen clínico ginecológico normal, ECO-TV 7 centímetros, endometrio 3. Tratamiento.
¿Cuál sería el tratamiento? Eso sangrado, ciclos irregulares, todo lo demás normal. ¿Cuál es lo mejor para regular los ciclos? ACUS, anticonceptivos orales combinados. Ahora, si te viniera descompensada, con inestabilidad hemodinámica, ¿qué? ¿Ecografía? Está inestable. Ya, ABCD, todo eso, pero ¿qué? Ya es un coadyuvante, pero ¿qué más? Estrógenos endovenosos. Equinos conjugados. Equinos conjugados antes se daba, ahora son estrógenos a alta dosis. Estrógenos equinos conjugados. Ahora, si tolera vía oral, podría darle ACOS también a alta dosis, pero mejor si está inestable, endovenoso. Ácido tranexámico, como mencionó la doctora. Hemoderivados. Ya todo eso. Entonces, mira, cuando tú tienes el abordaje de tu sangrado uterino anormal, y es lo que les digo, tienes que hacer evaluación C-ABCD o la que les decía X-ABCD. X de hemorragia exsanguinante, A de vía aérea, B de respiración, C de circulación, D de disfunción neurológica y E de exponer, evitar hipotermia. Entonces, si está inestable, controla la hemorragia primero. Entonces les digo, es lo primerito. No importa que le pongas volemia si sigue sangrando como chorro. ¿Qué hay que hacer? Darle estrógenos a alta dosis. ¿Qué hace el estrógeno a alta dosis? Hace que el endometrio prolifere y deje de sangrar. Estabiliza el vía respiratoria, etc. Ahora, si está estable, examen físico y su prueba de embarazo siempre. Mujer en edad fértil con sangrado, prueba de embarazo. Siempre. Si está embarazada, lo más obstetricia. Si es negativa, esa prueba de embarazo ecopélvica, ahí menciona el doctor, pero primero tienes que actuar acá, pero ya después te vas a ecopélvica. Mira, si la ecografía está con hallazgos uterinos anómalos, o sea, alterados, son causas estructurales. Pero si, por ejemplo, están normales los hallazgos uterinos, son causas funcionales, lógico. La eco te ayuda en eso. Si está algo alterado, entonces, para que tú marques un PALM, o sea, un pólipo, adenomiosis, leiomioma, cáncer, tiene que decirte una imagen o algo estructural alterado, lógico. A veces se confunden entre marcar leiomioma o SOP o coagulopatías y se van confundiendo. No, tiene que haber daño estructural, por eso se llama estructural. Si hay manchado poscoital y metrorragia, ¿qué es eso? Pólipo. Manchado poscoital, el spotting poscoital es de pólipo. Y tú puedes poner en el orificio del pólipo, ver esa masa polipoide. La eco no va a haber anomalías del miometrio, no va a haber útero grande ni nada de eso. Y consideras pólipo, ¿qué haces? Eco, histerograma o histerosonografía para ver mejor, instilando un poco de solución salina. Histeroscopía también podrías hacer, que es diagnóstica y terapéutica, ya depende de lo que tengas en las alternativas. ¿Y qué tendrías que hacer? Si hay una masa dentro de la cavidad endometrial, biopsia o polipectomía, sacas todo el pólipo y lo mandas a estudiar. Si hay sangrado vaginal intenso y dismenorrea, pero el útero es globuloso, aumentado de tamaño y lineal, ¿cómo decirlo? Regular, liso, adenomiosis, ¿no? Y mira, puede haber quistes miometriales, por si acaso, quistes miometriales le llaman. Si hay sangrado vaginal intenso, bastante dismenorrea y el útero aumentado de tamaño irregular, leiomioma. Y si tiene factores de riesgo, edad más de 45 años, anovulación crónica, uso de estrógenos sin oposición, obesidad, y en el examen físico no encuentras nada más, pero tiene esos factores de riesgo y ves engrosamiento del endometrio, ¿qué hay que hacer? Biopsia de endometrio. Puedes hacerla por histeroscopía, es lo ideal, pero también podrías hacerlo por legrado fraccionado o algún otro método. Si la biopsia salen glándulas apiñadas dentro del estroma, bastantes glándulas endometriales apiñadas dentro del estroma, una que otra con atipia, neoplasia intraepitelial endometrial, o lo que llamas hiperplasia tú. Pero si son glándulas endometriales apiñadas sin estroma, eso ya es cáncer. Sin estroma, con atipia y glándulas irregulares, eso es cáncer. Ojo que te pueden poner la biopsia y tienes que saber definir. Ahora, en las funcionales, si te hablan de que la paciente tiene hematomas con facilidad, gingivorragia,
ginecorragia, tuvo una cirugía y sangró bastante. ¿Qué era eso? Coagulopatías, ¿no? TPINR prolongados, TPT prolongado, von Willebrand alterado, coagulopatía. Si te dicen ciclos menstruales irregulares, intensos, aumento de peso, obesidad, acné, hirsutismo, puede ser SOP, pero entra dentro de disfunción ovárica. Podría ser con tiroides, si la TSH está alta. Podría ser SOP, si la testosterona está alta. O si la analítica te sale normal, mira, si a pesar de estos ciclos irregulares y todo, la analítica te sale normal, depende de la edad. Si está perimenárquica, o sea, los 18 meses después de la menarquia, es inmadurez, hipotálamo, hipófisis, ovario. Mira, ojo, te repito, ¿qué quiere decir este algoritmo de acá? Este algoritmo de acá te resume la parte de las oligomenorreas. Si tú tienes ¿qué era una oligomenorrea? Un ciclo, que entre ciclo y ciclo era más de 35 días, ¿verdad? Son característicos de ciclos anovulatorios. Si tú tienes esto, piensa en disfunción ovárica. Si tiroides, SOP o inclusive, mira, si te dicen que es jovencita, recién has tenido la menarquia antes de los 18 meses siguientes, empieza con este sangrado, es eje inmaduro. Y si ya está más de 40 años, piensa que es por perimenopausia. Función ovárica en disminución, perimenopausia. Eso es lo que varios se confundieron en la parte del sangrado uterino disfuncional porque le pusieron hiperplasia endometrial cuando fue lo del examen. Pues tienes que tener este concepto claro. Ese tipo de sangrados, ese tipo de biopsia en la cual veías anovulación con la edad de la paciente cercana a los 40, tiene que ser perimenopausia. Lo más lógico. Ahora, si es menstruación regular y predecible, pero el sangrado vaginal es intenso o hay metrorragia, puede ser problema de endometrio. Eso sí, con una biopsia nomás lo sacas. Y si está utilizando algún medicamento, es iatrogénico. Lógico. Ahí está el tema de los miomas, que tienes que repasar intramural, submucoso, subseroso. Esta parte de acá quiero repasarlo un poquito. ¿Cuándo es que tratas un mioma? Ojo. Mira, para tratar un mioma, el manejo tiene estos tres claves. Expectante, médico y quirúrgico. Las tres han venido. ¿Cuándo vas a observar? Cuando la paciente es asintomática, ¿no? O por lo menos no hay síntomas importantes. Puede haber sangrado alterado. Pero no puede ser explicado por otra cosa, no necesariamente por el mioma. Y no genera anemia, no genera nada. Porque cuando tú quieres tratarlo, es porque es sintomático o es un asintomático compresivo, ya hay un efecto de masa importante, o deforma la cavidad endometrial y lleva infertilidad. Ahí. ¿Por qué? Porque cuando dicen deforma cavidad endometrial quiere decir que está involucrado en el sangrado de algún modo. Infertilidad también. Entonces, puedes dar manejo médico o quirúrgico. Teóricamente, empiezas con manejo médico. Sobre todo cuando son pocos. Dismenorrea, para la dismenorrea das AINES. Para el sangrado tranexámico, diudolevonorgestrel o estrógeno y progesterona. Puedes dar análogos de GnRH para hacer una terapia puente. Esa terapia puente hace que con ese análogo de GnRH disminuya el tamaño y disminuya la hemoglobina para poder operarlo en algún momento. O sea, 6 meses más o menos. Pero aparte de eso, ¿qué más tienes que dar? Junto con los análogos de GnRH. Hay un add-back, o sea, algo de repuesto que tienes que dar estrógenos y progesterona a la paciente. Porque si tú le das análogos de GnRH es como si estuvieras castrándola químicamente y pierde todo su... Es como si le hicieras pasar por una menopausia temprana. Entonces, le das eso para que disminuya su mioma, pero le das una dosis mínima de estrógeno y progestágeno para no tener esos síntomas, por si acaso. Ulipristal puedes darlo, sí, pero a 5 miligramos, no a 30 como en el de emergencia, 5. Y quirúrgico, no te responde a esto, o ya genera muchos síntomas, o está muy anémica, etc. Miomectomía o histerectomía. Si esto es su deseo genésico cumplido, quítale el útero. Si te lo dicen así explícitamente. Ahora, si no, miomectomía. ¿Cuáles van por histeroscopía? Los submucosos. Todos los submucosos, 0, 1 y 2. Pero el tipo 2, ¿cuál es? El que está
en contacto, mucho más allá del intramural, o sea, más del 50% está metido en el miometrio. Ahí difícil solo con el histeroscopio, porque el histeroscopio ingresa hacia adentro y empieza a sacar el tumor. Si está muy pegado al miometrio, tendría que resecar bastante, es muy difícil. Entonces, cuando es muy grande, y esto depende del expertise del ginecólogo, algunos ponen 3 centímetros, otros ponen 3.5. UpToDate te pone 5 cuando es uno solo. Si es uno solo, un submucoso 2, menos de 5 centímetros, puedes sacarlo por histeroscopio. Si es más de 5 centímetros, no. Lo mandas a miomectomía. ¿Y quiénes van a miomectomía? Sea la laparoscópica o la laparotomía. ¿Cuál de los dos? Submucoso 2, mayor o igual a 5 centímetros, o miomas 3 a 8. Todos los intramurales y todos los subserosos. Eso quería reforzar. Endometriosis ya saben, así que no hay duda. Acá está lo que pides cuando sospechas SOP. Bueno, eso creo que no hay duda, mira. Si sospechas SOP con todo eso, tienes más de 2 criterios presentes, es SOP. ¿Y cuál es el tratamiento de SOP? Tienes que evaluar si tu paciente quiere salir embarazada o no. Igual lo mandas a cribado de insulinoresistencia, de lipidemia, diabetes, etc. Si desea embarazo, dieta, ejercicio, pérdida de peso, ¿no? Sí o sí. Siempre va a estar dieta, ejercicio, pérdida de peso en ambos. Puedes dar tratamiento de diabetes, metformina se puede utilizar previo a la concepción, pero ya tienes que dar inducción de la ovulación. Primera línea, sobre todo cuando son obesas, letrozol. Mecanismo de acción del letrozol. Inhibidor de la aromatasa. ¿Qué aromatasa? Periférica. Inhibidor de la aromatasa periférica. Citrato de clomifeno, ¿cuál es el citrato de clomifeno? ¿Qué mecanismo de acción tiene? ¿Pero cuál es su mecanismo de acción? Es un modulador de los receptores de estrógeno, tipo como el tamoxifeno. Ahí lo sacan, clomifeno, tamoxifeno. Son moduladores selectivos de los receptores de estrógeno. Y le da su metformina también. Acá das con letrozol, que es en los otros países. Generalmente empiezan acá con clomifeno, pero cualquiera de los dos, sobre todo si es obesidad, letrozol. No desea embarazo, Acos, que puede ser los combinados o podría ser el DIU de levonorgestrel. Si hay hirsutismo, extracción mecánica del vello, que se depile. Combinados más o menos espironolactona, eflornitina tópica, también se puede mandar a preparar. Y bueno, metformina está ahí. El pomenopáusico. Yeah. Muy bien, eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta del tema, no de las imágenes? Mira, como quedan 5 minutos, hagamos el de posmenopáusico. Mira, igualito posmenopáusico, estabilizas a la paciente. Ahora, en caso, mira, sequedad vaginal o dispareunia, sangrado poscoital con atrofia, mira, lo que ellos hacen es pedir tu KOH y ver pH vaginal, ¿no? Perdón, tu microscopía con salina y ver tu pH vaginal. Ves células parabasales, pocos leucocitos, disminuye la flora mixta y el pH es más de 4.5. ¿Qué es eso? Es una vaginitis atrófica, una atrofia, ¿no? Atrofia. Y si por acá tienes, mira, sangrado intermenstrual, poscoital, haces una prueba de PAP. En mujer posmenopáusica con sangrado, pero sangrado intermenstrual, poscoital, que piensa en cáncer de cervix, piensa en patología cervical, pide un PAP y un ITS. Si, por ejemplo, hay masa polipoide en el orificio, tú ves la masa polipoide y ya sabes el diagnóstico pólipo. Si ves que tiene secreción mucopurulenta por el cervix, cervicitis. Y si el PAP está anormal y tiene una lesión o masa en el cuello, ¿qué vas a hacer? Colpo más biopsia siempre. En el caso que esté utilizando terapia hormonal sustitutiva o esté utilizando tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa, piensa en problema de endometrio. Ecopélvico, si es menos de 4 milímetros, endometrio atrófico. Y es más de 4 milímetros, hiperplasia endometrial. Más de 7. Aumenta el punto de corte. Pero en los demás es más de 4.
Ahí pides histeroscopía para hacer la biopsia o un ecohisteronograma, ¿no? Escúcheme, cuando hay hiperplasia endometrial, antes inclusive de tomar la biopsia, es lógico que hayas pedido una ecografía. Y acá te está diciendo, ¿no? Ecopélvica y ves. Tú tienes la sospecha de que haya patología endometrial, no te saltas a la biopsia. Pides tu ecografía primero. Siempre se pide ecografía. Haces histeroscopía o ecohisterosonograma. Si hay, mira, en el ecohisterograma ya te hablan de vasculatura. Si hay defecto del llenado intracavitario, sobre todo, si no, es como que instilan un poquito de líquido dentro de la cavidad endometrial. Se ve, si hay un defecto intracavitario, piensas en pólipo endometrial o leiomioma submucoso. Ahora, si no hay defecto intracavitario y no hay masa, netamente es endometrio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tu endometrio está engrosado, puede ser dos cosas. Que sí o sí todo el endometrio está engrosado o que haya algo que lo está haciendo engrosar, por lo menos de algún lado o focal. Si es alguna masa que tú ves, porque a veces no se puede ver, porque como está bien adosado, solo se ve el engrosamiento, no se ve la masa, haces un histerosonograma con cloruro y ves si es que la cavidad está con una irregularidad. Si tiene algo irregular, puede ser pólipo, puede ser mioma. Pero si no tiene irregularidades y es puro endometrio, eso es hiperplasia endometrial, va a biopsia. Que puede ser endometrio benigno que ha crecido para anovulación, como vieron ustedes, o hiperplasia endometrial per se, cuando tiene las glándulas endometriales, multitud de glándulas. Mira, endometrio benigno es cuando tiene un espacio entre cada glándula normal. Cuando todas las glándulas están aumentadas y están pegadas, es hiperplasia endometrial. Y cuando esas glándulas están pegadas y no hay estroma, es carcinoma de endometrio. Si, por ejemplo, dicen secuelas por aumento del tamaño del útero, presión pélvica, dismenorrea intensa, frecuencia urinaria, y tienes que buscar cuando el útero crece demasiado, piensa en problemas del miometrio. Miometrio. Y ahí puedes ver leiomiomas o leiomiosarcoma. ¿Cuántos de los miomas degeneran en leiomiosarcoma? Poquitos, ¿no? Menos del 1%, 0.0 y algo. Y si hay antecedentes de cáncer hereditario, dolor pélvico, masa anexial, eso es patología anexial, hace su eco pélvica, puede ser cáncer de ovario o inclusive cáncer de trompa. Dan el diferencial. Mujer con sangrado posmenopáusico no solo es hiperplasia endometrial, por si acaso. Es lo que más preguntan, pero también podría ser desde tu atrofia, tu pólipo, siguen contagiándose de cervicitis, puede ser cáncer de cervix, puede ser un leiomioma a esa edad, sí, pero más raro, y otros tipos de cáncer como endometrio, trompa u ovario. Ya. ¿Alguna duda, alguna consulta? Hasta acá tenemos para que tengan un break y tienen otro repaso. ¿Alguna duda, consulta que tengan los del chat? Parece que no. Entonces, ya para despedirme con los del chat y para dar una información, mañana vamos a tener toda la tarde, creo que a partir de las 4 está programado, si mal no recuerdo. Es toda la tarde hasta donde duren, ¿no? Hasta donde se pueda. Vamos a terminar los casos, faltan unos 4 más, se terminan y hacemos el Golden Bank, el banqueo. Cuando terminen los casos selectos, hay un descanso de 10, 15 minutos para que compren algo de tomar y el banqueo. Todo lo vamos a terminar el banqueo esta vez. Las de neuro y infecto que estaban pendientes, creo que son unas 10, también se van a terminar. Va a ser con la aplicación, con el Menti. Así que mañana carguen su celular. Intenten hacerlo los que están en virtual y los que están en presencial, todos, para ver una buena data. La última vez tuvimos hasta 70 respuestas. Acá podemos tener más y ver eso. Ya. Muy bien, nos vemos mañana. Quédense para su próximo repaso. Ya nos despedimos en el virtual. Hasta luego.